aquí vamos de nuevo. Y al parecer será un día como los demás. Un día en el que, una vez más, lo urgente desplaza lo importante. Prioridades. Hola a todos, ¿les ha pasado alguna vez que empezaron algo que luego no terminaron? De pronto alguna idea, algún proyecto, algún estudio, algún curso, un emprendimiento, qué sé yo. Recuerdo muy bien una vez cuando yo estaba estudiando mi carrera y había un compañero que comenzó desde el principio y de repente nos anuncia y nos dice que no iba más, que no iba a terminar la carrera. Era más o menos el cuarto o el quinto semestre cuando él nos dice que decidía dejar de estudiar ingeniería ambiental porque quería dedicarse a la música, a estudiar música y a su banda. Claro que fue increíble la noticia para cada uno de nosotros. Él nos estaba diciendo que no iba a terminar aquello que había empezado. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué hace que alguien no termine lo que comienza? En el caso de mi amigo, aunque nos cogió por sorpresa, obviamente no lo esperábamos y lo entendimos. Y esto era obvio porque sus prioridades habían cambiado, más bien se habían reorganizado, aunque él siempre le había importado el tema del medio ambiente. La verdadera pasión en su corazón era la música. Te pregunto, ¿te ha pasado? ¿Tus prioridades te han llevado a veces a tomar decisiones que a su vez te llevan a dejar cosas, a cambiar cosas? Y más importante aún, ¿te has puesto a pensar en tus prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades? Porque la verdad es que todos tenemos prioridades en la vida. Tienen que ver de pronto con personas, la familia, tu pareja, los hijos, amigos, o tienen que ver con lo que haces, tu profesión, tu oficio, tu trabajo, tu reputación, de pronto la felicidad, Dios, la fe. Ahora, independientemente de cuál sea tu prioridad y que algunos la tengan más claro que otros, la verdad es que todos tenemos prioridades. Y las prioridades son como ese timón que nos dirigen el barco hacia la dirección que vamos. Es decir, son el timón de un barco que dirigen nuestras vidas hacia un rumbo fijo. Es por eso que Gandhi una vez dijo que cada acción representa o expresa prioridades. Y es que la verdad, cada cosa que hacemos o dejamos de hacer está determinado por aquello que está en lo profundo de nuestros corazones. Es decir, somos movidos por nuestras prioridades. Eso fue lo que le pasó a mi amigo. Su prioridad, lo que había en su corazón, la música, movió las decisiones que tomó en ese entonces. Ahora, hasta aquí vamos bien, pero el problema es el siguiente, y es ¿qué pasa cuando nuestras prioridades nos llevan a tomar malas decisiones? ¿Qué pasa cuando conscientes o inconscientes de ellas, estas terminan afectando nuestras vidas, las personas que tenemos a nuestro alrededor, nuestros amigos, nuestra familia, nuestro trabajo, incluso afectan y ofenden a Dios? ¿Son nuestras prioridades las correctas? ¿Cómo sabemos si son las correctas? ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué encontramos en la Biblia? Bueno, pues la serie que comenzamos el día de hoy se compone de 4 mensajes que van a hablar acerca de este tema. Y la serie se titula entonces Prioridades. ¿Me acompañan? ¿Están con nosotros? Ahora, para abordar esta serie, vamos a estar leyendo, vamos a explorar y vamos a estudiar un libro del Antiguo Testamento que se llama Ageo, un libro profético. De pronto lo conocen, algunos sí, algunos no. Yo no sé, pero es importante que usted sepa quiénes escribieron la Biblia, cuáles son los libros. No vaya a ser que el día que usted vaya al cielo y encuentre a Jesús y dice, ay, Jesús, ¿con quién está hablando? No, con Ageo. ¿Y quién es Ageo? No, qué oso. Miren,
No importa, y eso es simplemente un chiste, pero es para recordar que Ageo es uno de esos profetas menores que escribió y dio un mensaje de Dios al pueblo en la época del post-exilio. Ahorita vamos a hablar de esto. Pero aunque es un profeta menor, no menores en importancia, sino en la magnitud de sus escritos. La verdad es que este libro solo tiene 2 capítulos, un pequeño libro, pero con una gran importancia para aquel entonces, pero también para cada uno de nosotros. Y entonces este libro se divide en 4 mensajes. El profeta da 4 grandes mensajes al pueblo. El día de hoy vamos a ver el primer mensaje. Y este lo encontramos en el capítulo 1, versículos del 1 al 15. Comencemos con el versículo 1 al 4. Acompáñenme a leer. Dice: el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas, artesonadas, mientras esta casa está en ruinas? Permítanme contarles un poquito del contexto. Resulta que el pueblo de Dios viene de años muy difíciles. No sé si ustedes recuerdan, pero la época gloriosa, la época dorada del reino de Israel se dio cuando estaba el rey David y después de Salomón. Pero al final de Salomón el pueblo empieza en declive. Resulta que el pueblo se empieza a alejar gradualmente de Dios, de sus preceptos, y empieza a adoptar las costumbres de otros pueblos y sus prácticas que no le agradan a Dios. Es entonces que el pueblo termina dividiéndose en 2, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte conserva el nombre de Israel, el reino del sur, el reino de Judá, con su capital Jerusalén. Pero el pueblo sigue alejándose de Dios, y entonces se levantan algunos profetas, Jeremías, Isaías, advirtiéndole al pueblo que si sigue por ese camino, el final va a ser desastroso y van a ser destruidos. Sin embargo, el pueblo hace caso omiso y sigue en su error, de tal manera que el pueblo del norte, Israel, termina siendo desintegrado completamente por el imperio de Asirio, destruido. Y el reino del sur, años después, por los babilónicos, por el reino de Babilonia, quien sitúa al pueblo de Israel, destruye toda la ciudad, el templo, y toma cautivo a una gran proporción del pueblo de Israel, de Judá. Se los lleva. Y dura este pueblo bastantes años en cautividad. Luego el reino de Babilonia es conquistado por los persas, el imperio medo-persa. Y en este imperio hay 2 reyes no del pueblo de Dios, gentiles, que Dios pone en su corazón el pueblo de Israel. Y entonces ellos permiten al pueblo de Dios regresar a Jerusalén. Y entonces un remanente del pueblo regresa a Jerusalén y tiene la labor de reconstruir la ciudad, reconstruir las murallas y reconstruir el templo. Así que vienen ellos de tiempos muy difíciles, pero al parecer vienen tiempos de cambio, vienen tiempos mejores. Sin embargo, aunque todo parece ir mejorando, parece que hay un problema. Parece que hay un problema, y es que Dios empieza a ver que este pueblo tiene las prioridades desordenadas. La verdad es que se han descuidado a Dios en sus vidas. De hecho, se olvidaron de reconstruir el templo de Dios. Es decir, sus prioridades cambiaron. Ellos se enfocaron tanto en sí mismos, en satisfacer sus necesidades, que empezaron a decir cosas como, ¿saben qué? Dice el versículo 2, alegaron que todavía no era el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. No, Señor, no es tiempo, después. Así que Dios les responde a través del profeta Ageo haciéndoles una pregunta y les dice, ¿cómo así? ¿Acaso sí es el momento apropiado para que ustedes residan en casas bien terminadas mientras mi casa, esta casa, el templo, está en ruinas? O sea, no es momento para reconstruir el templo, pero sí para reconstruir sus casas y adornarlas. Ok, déjenme ver qué está pasando. Miren, recordemos 2 cosas. Cuando el pueblo de Dios regresa a Jerusalén, ellos tenían la prioridad
de reconstruir el templo. Era parte de lo principal que tenían que hacer. Y al principio intentaron hacerlo, pero por diferentes circunstancias, problemas tanto internos como externos, no lo lograron. Sin embargo, empezó a pasar el tiempo y ellos se relajaron. Y tanto se relajaron que incluso utilizaron los materiales que estaban destinados para construir el templo y los usaron para construir sus propias casas. Lo segundo que quiero recordarnos es que en este tiempo, o sea, para ellos y en ese tiempo, el templo significaba algo muy especial, porque el templo significaba la presencia de Dios en medio de ellos. Es ahí donde ellos podían, a través del sacerdote, relacionarse con Dios, ofrecer sacrificios de adoración, de alabanza, incluso sacrificios para el perdón de sus pecados. Es decir, representaba la manera como el pueblo y Dios tenían una comunión verdadera. Así que cuando ellos terminan dándole excusas a Dios para no construir el templo y la casa, y terminan más bien dedicándose a construir sus propias casas, lo que en verdad ellos estaban expresando era lo siguiente. Le estaban diciendo: ¿sabes qué, Dios? La verdad es que tú no nos importas tanto. De pronto sí nos importas, pero no nos importas tanto como nos importamos nosotros mismos, nuestras necesidades básicas, nuestra comodidad, nuestro bienestar. Eso era lo que le estaban diciendo a Dios. Y saben que la verdad es que hoy de la misma manera nos puede pasar a nosotros, a ti y a mí, hoy en día. Porque Dios hoy nos ha revelado también sus prioridades. En ese momento la prioridad era reconstruir el templo y lo que esto significaba, la relación con Dios, la permanencia de Dios en medio de su pueblo. Pero hoy también Dios, a través de su palabra, el Nuevo Testamento, Dios también nos ha revelado cuáles son sus prioridades para ti y para mí el día de hoy. Y una de esas prioridades tiene que ver con el gran mandamiento: amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Esa debe ser nuestra principal prioridad en la vida. Y como consecuencia de esa relación con Dios, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En nuestras vidas esto tiene que ser prioridad: Dios y las demás personas. Y ligado a esto, también Dios nos ha dicho que una prioridad de nosotros tiene que ver con edificar la iglesia. Y edificar la iglesia ya no tiene que ver con construir un edificio, sino la iglesia hoy en día no es los templos construidos por hombres, sino en la iglesia somos tú y yo, somos la comunidad de creyentes. Y edificar la iglesia tiene que ver con amarnos los unos a los otros, con poner al servicio nuestros dones, nuestros talentos, para que todos crezcamos, para que otros hagan parte de este cuerpo. De eso hablamos en la serie que tocamos hace un par de semanas sobre Otra Iglesia es Posible. Somos iglesia y de eso se trata, edificar la iglesia. Y otra prioridad, y esto tiene que ver con la gran comisión, ir y hacer discípulos de todas las naciones, es decir, vivir para hacer más seguidores de Dios en todo el mundo. Así que las prioridades son claras. Sin embargo, fácilmente, al igual que aquel pueblo de Israel, nosotros también terminamos invirtiendo las prioridades. Y la verdad no es que Dios no nos importe, claro que sí nos importa, en la mayoría de los casos nos importa. El problema es que no termina importándonos tanto como nos importamos nosotros mismos. Es decir, nos ponemos nosotros en el primer lugar y le decimos: Dios, tú eres importante, pero ¿sabes qué? En este momento es más importante mi vida, mi familia, mi negocio, mi agenda. Es muy sutil, pero ¿saben que le podemos terminar diciendo cosas a Dios como las siguientes? Le podemos decir: Señor, claro que sí, yo quiero dedicar tiempo para conocer tu palabra, para orar, para compartir con otros, para dedicarme a ser una mejor persona, que mi carácter sea transformado. Pero ¿sabes qué, Dios? ¿Sabes que yo creo que ahorita no es el tiempo? Todavía no es el tiempo. Después, Señor, dame una espera, Señor, más adelante, Señor. O le podemos decir: yo quisiera poner todos los recursos, los dones que tú me has dado al servicio de otros, a tu servicio, al servicio de la iglesia. Quiero tener una comunidad, quiero crecer con otros, quiero ser parte de un grupo, quiero compartir tu palabra a otros. Pero ¿sabes qué, Señor? Ahorita creo que todavía no es el tiempo. Tengo otras preocupaciones. Señor, tú sabes que estamos en un medio de pandemia, estamos saliendo en tiempo difícil y la verdad es que yo en este momento tengo que enfocarme en salir adelante. Tú eres importante, pero ¿sabes qué, Señor? Hay otras cosas más importantes. Mi vida es más importante. Y entonces cambiamos las prioridades. Te pregunto, ¿te ha pasado? ¿Te está pasando? Nos puede pasar.
¿Y sabes cuál es el problema? El problema es que hay cosas que pasan cuando cambiamos nuestras prioridades. Nuestra vida se afecta y la vida de las personas que están a nuestro alrededor también son afectados. Veamos qué les pasó a ellos. Dice el versículo 6. Lo leo. Dice, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va el salario como por saco roto. Versículo 9. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Y el versículo 10. Por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Miren, producto de vivir con prioridades desordenadas, ellos no les estaba yendo bien. Por más que trabajaban, que hacían, las cosas no se les daban, no podían disfrutar de lo que estaban haciendo. Y estaban recibiendo afectaciones alrededor del tema. Y no quiere decir que, no significa que todos los desastres, todas las cosas malas que pasen son producto de los pecados del hombre. ¿Sí? Como si pasa algo malo y no es que este señor pecó, la gente pecó. No. Lo que estoy diciendo es que el pecado tiene consecuencias. Y muchas de las cosas malas que pasan en nuestras vidas son consecuencias obvias de haber sacado a Dios de nuestras vidas, de cambiar las prioridades, de decirle, Señor, no se trata de ti, se trata de mí. Como dice el proverbio, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final de ellos hay caminos de muerte. Y destrucción, tristeza, desolación sucede cuando sacamos a Dios de nuestras vidas, de la prioridad, del primer lugar. Ese es el escenario y ese es el problema que se enfrentaban ellos y que nos podemos estar enfrentando hoy, cada uno de nosotros. Cuando de pronto las prioridades en nuestras vidas están cambiadas, están puestas en el lugar que no debe ser. Tremendo, ¿cierto? Sin embargo, quiero darte unas buenas noticias. Las buenas noticias de que frente a este problema, Dios tiene una propuesta. Y ese es el Evangelio. Toda la Biblia es el Evangelio. Es la propuesta de Dios, las buenas noticias de que Él interviene. Él no es un Dios que simplemente está lejano, mirándonos cómo nos equivocamos y juzgándonos, sino Él está entre nosotros y Él interviene porque Él no quiere que suframos, Él no quiere que sigamos viviendo así. Y lo primero entonces que hace este Dios es hablar a nuestras vidas. Vemos en el texto que dice, comienza este libro diciendo que entonces vino palabra de Dios a través del profeta Ageo. En ese momento Dios intervino a través de su palabra, a través del profeta, pero hoy Él sigue haciéndolo a través de su palabra escrita. Por eso, qué importante leerla, porque cuando la leemos estamos escuchando su voz, su propuesta para ti, para mí, en todas las áreas de nuestras vidas. Y entonces cuando escuchamos su voz, viene el profeta y lo primero que hace Dios es decirles qué es lo que está pasando mal, lo que están haciendo mal. Recuerda lo que dice 2 Timoteo 3:16, que toda palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para exhortar, para corregir y para instruir. Así que lo primero que hace Dios es exhortarnos, corregirnos. Hey, así no, ten cuidado con esas prioridades desordenadas, cambiadas. Y entonces nos dice qué debemos hacer. Lo siguiente es lo que encontramos. En el versículo 5 y 7, 2 ocasiones dice lo mismo. Miren lo que dice. Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Miren, esta expresión, reflexionen sobre su proceder, literalmente en el hebreo, significa o diría algo así. Pongan en orden su corazón. Pongan en orden lo que hay dentro de ustedes y sus motivos, sus caminos, su manera de vivir. Es decir, Dios les está diciendo a ellos que lo primero que deben hacer ellos, y por extensión nos dice a nosotros, es que debemos reflexionar sobre lo que hay dentro de nosotros, sobre qué dicen nuestras acciones acerca de nuestras prioridades. Es decir, que debemos parar. Qué difícil es parar en estos tiempos tan agitados. Hoy vivimos en un corre-corre todo el día, haciendo y haciendo, y la cotidianidad no nos permite parar. Pero Dios nos dice, para y reflexiona. Y reflexiona tiene que ver, como dice el texto, pon en orden, reorganiza tus prioridades. Qué bueno que podamos sacar tiempo para reorganizar nuestras prioridades, para parar, hacer un alto. Y algo interesante es que el verbo en hebreo está conjugado en algo parecido a lo que para nosotros es el presente continuo. Es decir, no dice simplemente es una acción puntual, sino es
consideren, mediten, reflexionen y síganlo haciendo todo el tiempo, porque es que, como dice el salmista, no hay nada tan engañoso como el corazón. Por eso examina mi corazón, ponlo a prueba, porque es fácil cambiar las prioridades. Sutilmente lo podemos hacer, y por eso la primera invitación de Dios es a que paremos y reflexionemos. Pero no solo que paremos y reflexionemos, sino lo segundo que nos invita entonces es a reconstruir el templo, es decir, a que tomemos medidas que evidencien que estamos reorganizando nuestras prioridades. Leamos el versículo 8. El versículo 8 dice, es una instrucción de Dios y les dice al pueblo: suban al monte, traigan madera y reconstruyan el templo, la casa, para que entonces yo me agrade de esta y sea glorificada. Miren, para reconstruir el templo ellos tenían que subir al monte. Y esto es obvio porque, es decir, Jerusalén estaba en un monte, en una colina, y allá estaba el templo. Pero subir al monte, los montes también hacen referencia y representan la presencia de Dios. Así que lo que Dios les está diciendo es: vengan a mí. Una vez reflexionen sobre sus caminos y reorganicen sus ideas, vengan a mí, pídanme perdón y digan: Señor, yo quiero organizar mis prioridades. Y al hacerlo entonces les dice: traigan madera. Y esto de traer madera para reedificar el templo tiene que ver con hacer nuestra parte, dar de lo que tenemos, ofrecer nuestro tiempo, nuestros recursos. Es decir, es hacer lo que tenemos que hacer. Es tomar la iniciativa, es decir: Señor, quiero empezar a que tú seas mi prioridad. Y alguien dice que uno puede medir las prioridades de las personas midiendo cuánto tiempo invierten en esas actividades y cuántos recursos gastan. Así que traer nuestras maderas tiene que ver con empezar a hacer cosas que evidencien que en verdad Dios es importante. Miren, tiene que ver un poquito con no vivir para nosotros mismos, ni aún para nuestras necesidades, ni siquiera para satisfacer las necesidades básicas, sino recordar lo que el mismo Jesús también nos recordó en el Sermón del Monte, en Mateo 6, cuando Él les estaba hablando acerca de: no se preocupen por de qué van a comer o con qué se van a vestir y dónde van a vivir. No se preocupen por eso. Y les dice: más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y previamente en el versículo 21 había dicho: porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Y la invitación de Dios es entonces a que nuestro corazón esté en Él. Hay cosas que son importantes, claro que sí, pero que nunca ocupan el lugar que Él debe tener en nuestras vidas. Y que hagamos cosas entonces que nuestra vida evidencie que Él es nuestra prioridad. ¿Saben qué? Lo maravilloso es que vemos que en esa ocasión, en Ageo, el pueblo responde. Miren lo que dice a partir del versículo 12 al 14. Versículo 12. Dice que entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, es decir, el gobernador, y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo que hicieron, dice, obedecieron. Ellos obedecieron al Señor su Dios. Y aquí hay otra palabra importante, dice que acataron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado. Y entonces el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor: yo estoy con ustedes. Y el Señor inquietó, subrayen esta palabra, inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que entonces vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor, Dios Todopoderoso. Miren, después de escuchar a Dios, de reflexionar y de escuchar su instrucción, este pueblo dice que reconoció a Dios en ese momento en sus vidas y le temió al Señor. Y no es un temor paralizante, no es un temor malo, no, es el temor que es el principio de la sabiduría, el temor que tiene que ver con reconocer a Dios en nuestras vidas, de que no es sabio o que es necio no tenerlo en cuenta, sino que es sabio escucharlo porque lo que Él dice es importante. Y entonces, porque le temieron, le escucharon. Y le escucharon no como aquel que oye y ya, no. Este escuchar tiene que ver con escuchar y hacer, tiene que ver con la palabra creer. Creemos, oímos y por tanto oramos conforme a eso que escuchamos, porque confiamos en Dios, ponemos nuestra confianza y entonces terminan obedeciendo. Y entonces pasa algo maravilloso. Dice que el Señor les dice que Él estará con ellos.
Y esto es una promesa maravillosa porque tienes que saber esto. Cuando tú y yo decidimos honrar a Dios con el primer lugar de nuestras vidas, Él nos respalda. Hay veces de pronto no lo hacemos es porque tenemos miedo. Es que si no me dedico a trabajar lo suficiente, entonces ¿quién va a proveer para lo mío? Y si no hago esto, ¿quién? O sea, tratamos de vivir la vida en nuestras fuerzas. Y ponerlo en el primer lugar quiere decir, Señor, la vida no gira alrededor mío ni depende de mí, sino que es para ti y tú tienes el control. Tú estás con nosotros y gracias porque tú nos respaldas. Y entonces dice algo increíble. Él dice que inquietó el corazón de ellos. Y la palabra, el término en hebreo literalmente dice despertó, es decir, abrió los ojos. Abrió los ojos. Ellos estaban dormidos, pero cuando se dispusieron, Dios abrió sus ojos y entonces inmediatamente se reunieron y obedecieron y fueron a reconstruir el templo. Es decir, el pueblo estaba dormido y Dios tuvo que despertarlo. Y esto sucedió hasta que ellos dispusieron su corazón. Ellos lo primero que hicieron oír, y este oír que tiene que ver con el escuchar. Y cuando entonces el pueblo tuvo oídos para oír, entonces Dios los despertó y ellos obraron. Miren que de la misma manera nos pase hoy a nosotros. Si es que de pronto estamos dormidos y estamos sutilmente o evidentemente viviendo con prioridades desordenadas, que el Señor hoy pueda despertarnos, que podamos volvernos a Él, reconocer su voz y entonces decidir obedecerle. Porque cuando las prioridades cambian, Dios nos invita, primero que todo, a reflexionar. Segundo, a volvernos a Él. Y tercero, a actuar. No quiero terminar sin antes pensar en una aplicación. ¿De qué manera podemos aplicar todo esto que hemos hablado a nuestras vidas y ayudarles con un par de ideas? Y esta aplicación comienza con una invitación. La primera invitación tiene que ver con a que reflexiones si en tu corazón y proceder estás teniendo las prioridades desordenadas, si estamos teniendo. Yo te invito a que tú hoy, de pronto en este momento, pero no solo hoy, esta tarde o en esta semana, puedas sacar un tiempo para parar, para reflexionar, para considerar la manera en la que estás viviendo, para reorganizar tus prioridades. Es decir, a pensar que si por ocuparte de tus cosas, de tu vida, de tu familia, de tu prosperidad, aún de tus necesidades, si por hacer eso, que no quiere decir que está mal, pero si eso está haciendo que, por ejemplo, descuides tu vida espiritual. De pronto hace tiempo que no tienes tiempo con Dios, no tienes un tiempo para orar, para leer la Biblia. De pronto hace tiempo no estás buscando la manera de crecer en tu carácter, que áreas de tu vida que no están bien, que son pecaminosas, puedan ser transformadas. De pronto es el momento en el cual no te estás reuniendo, no estás siendo parte de la iglesia, no haces parte de un grupo, no te interesas en otro, no inviertes en la vida de otros, no amas a los demás. De pronto has dejado de servir y de edificar la iglesia con tus dones, con tu tiempo, con tus recursos. Hace mucho que no le compartes a alguien de tu fe. Has descuidado al Señor, has descuidado su casa por tus propias prioridades. Ahora, si después de reflexionar te das cuenta que es así, que efectivamente las has descuidado, que has cambiado las prioridades, bueno, la invitación de hoy es una invitación a cambiar. Es tiempo de parar y de volver a Dios, de que le pidas perdón a Dios, de que le digas: Señor, perdóname por vivir de la manera que no es, por tener las prioridades cambiadas. Y entonces quiero tomar la decisión de reconstruir el templo, es decir, de hacer cosas para evidenciar que tú eres prioridad en mi vida. Y esto de pronto tiene un nombre diferente para cada uno. De pronto es empezar a sacar tiempo en las mañanas para orar, empezar a leer un texto de la Biblia, empezar a asistir a un grupo, interesarte en otros, servir, compartir la palabra, que Dios esté transformando tu carácter. Esto es tan puntual y particular para cada uno de nosotros, pero quiero que pienses en qué maneras prácticas vas a tomar estas decisiones, porque esto significa poner a Jesús en el primer lugar, siempre a Dios en el primer lugar de nuestras vidas. Meditemos, reflexionemos, tengamos cuidado, no nos durmamos, despertemos. Acompáñenme a orar.
Señor Padre, venimos hoy delante de ti y gracias porque te acercas a nosotros, Dios. Te queremos pedir perdón cuando cambiamos las prioridades en nuestras vidas, Señor. Señor, queremos que tú seas la prioridad. Porque cuando tú eres la prioridad, todo funciona mejor, Señor. En cambio, cuando te sacamos del primer lugar y vivimos para nosotros, no hay forma de que las cosas sucedan bien. No hay propósito, no hay plenitud. Y vivimos las consecuencias negativas de eso, Señor. Pero hoy te queremos pedir perdón. Perdónanos por haber creído que la vida se trata de nosotros. Aún en medio de un contexto cristiano puede ser. Pero creemos que la vida se trata de nosotros y solo vivimos para nuestros intereses, para nuestra agenda. Pero hoy queremos parar, reflexionar y poner en orden nuestras prioridades. Te pedimos que como producto de esto tú inquietes nuestros corazones y nos muevas para vivir de una manera diferente, Señor. Te lo pedimos, lo necesitamos. Transforma nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque estás cerca de cada uno de nosotros. Y gracias por tu promesa de estar con nosotros, respaldando la decisión de que tú estés en el primer lugar de nuestras vidas. En tu nombre oramos. Amén.